La novia del diablo. Historia de terror. Estaba emocionada de volver al rancho de mi familia. Ahí había decidido que se realizaría mi boda con mi prometido, Juan, el cual había pertenecido a mi familia por generaciones. Y me encantaba la idea de casarme en la misma tierra que habían pisado mis antepasados. Pero a medida que pasaban los días, comencé a experimentar cosas extrañas y aterradoras. Al principio, eran cosas pequeñas, como objetos moviéndose solos y puertas que se abrían y cerraban sin explicación. Pero pronto, las cosas se intensificaron y comencé a presenciar eventos paranormales en la casa. Una noche, tuve un sueño vívido y aterrador en el que un ser demoníaco me perseguía por todo el rancho. El demonio parecía estar esperando por mí en cada esquina, y en un momento, logró agarrarme y arrastrarme hacia el infierno. Me desperté gritando y bañada en sudor. Desperté con el corazón acelerado, intentando respirar profundamente para recuperar la calma. Pero algo seguía sintiéndose mal, como si algo me observara desde algún rincón oscuro del cuarto. Miré hacia la puerta, y ahí estaba una sombra, oscura como la noche, observándome con ojos fríos y vacíos. A medida que pasaba, incapaz de moverme. ¿Era real o era solo una manifestación más de los eventos paranormales que venían experimentando desde mi llegada al rancho? Intenté gritar, pero mi voz parecía haberse atascado en mi garganta. La sombra se acercó lentamente a mi cama, como si flotara en el aire. Cada vez que se acercaba, la habitación parecía enfriarse más, como si la presencia de la sombra drenara la energía vital del lugar. Estaba aterrorizada, pero no podía apartar los ojos de la sombra. Entonces, como si hubiera oído mis pensamientos, la sombra se detuvo en seco. Me miró fijamente durante unos segundos más antes de desaparecer lentamente de la habitación. Cuando se fue, el aire pareció volver a la normalidad y pude respirar de nuevo. Me quedé allí temblando durante un buen rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Había sido una alucinación, un sueño vívido o algo más siniestro? No estaba segura, pero sabía que necesitaba hacer algo al respecto. Todo aquello me recordó a la última vez que estuve en el rancho cuando solo era una niña. Había suprimido aquellos recuerdos, pero al estar ahí de nuevo me hizo revivirlos. Aquel día en el que vi aquella sombra. Me había escapado de mi madre y había entrado a los establos y que uno de los empleados me había dicho que seguramente una de las yeguas estaba embarazada, daría a luz esa misma noche. A pesar de todo lo que había pasado, nunca perdí la fe en que había algo más allá de este mundo. Había visto el infierno de cerca, pero también había visto el amor y la bondad de las personas que me ayudaron a salir de allí. Y aunque nunca podré borrar lo que pasó de mi memoria, estoy agradecido por las lecciones que aprendí y por la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. Al día siguiente decidí preguntarle más sobre aquel día a mi abuela. Supuse que alguien podría tener respuestas sobre aquel, sin lugar a dudas, sería ella. Sin embargo, al cuestionarla me di cuenta de que ella estaba aterrada. Se negó a responder cualquier otra pregunta y me rogó que dejara el tema. Sabía que había algo más en la historia que no me estaba contando, pero no podía obligarla a hablar. Unos días después, tuve la suerte de encontrarme con un viejo amigo de la infancia en una tienda local. Él era el hijo de uno de los empleados de mi familia y había crecido trabajando en el rancho cuando era niña, por lo que nos pusimos al día rápidamente. Una vez agotando todos los temas clichés de un reencuentro, decidí preguntarle sobre si él tenía alguna idea de todo lo sucedido en el rancho. Después de todo, él había vivido toda su vida en ese lugar, por lo que sin duda debía saber algo. Según él, la leyenda decía que mi antepasado había hecho un trato con el diablo para obtener riquezas y poder. El dicho había prometido que la primera mujer en contraer matrimonio en la familia sería desposada por él como parte del trato. Además, se decía que una maldición había caído sobre la familia y que la presencia del diablo rondaba el rancho. Mi amigo también me había de los eventos extraños que habían ocurrido en el rancho a lo largo de los años. Había hablado avisantemente de sombras oscuras, ruidos extraños en la noche y apariciones de una figura demoníaca. Muchos creían que la maldición estaba viva y que algo oscuro estaba acechando en los rincones del rancho. Me quedé helada al escuchar todo esto. Era posible que mi familia estuviera verdaderamente maldita. Podría ser yo la próxima en ser desposada por el diablo. Decidí investigar más y busqué información sobre tratos con el diablo en la biblioteca local.
Aprendí que a menudo se hacían este tipo de tratos por riqueza y poder, pero que siempre había un precio que pagar. El diablo nunca otorgaba nada sin tomar algo a cambio. Comencé a tomar medidas para proteger a mi familia de la maldición. Colocamos símbolos sagrados en todas las habitaciones del rancho y contratamos a un sacerdote local para que bendijera la casa. También comencé a llevar un diario en el que registraba todos los eventos paranormales que experimentaba. Continué registrando los eventos paranormales en mi diario y rápidamente noté que algo extraño estaba sucediendo conmigo. Empecé a experimentar episodios de sonambulismo, algo que nunca me había sucedido antes. Lo peor de todo era que siempre terminaba en los establos. Justo donde se decía presentía la mayoría de los avistamientos del diablo. No podía explicar cómo había llegado allí, pero algo siniestro estaba sucediendo. Los avistamientos del diablo también se hicieron más frecuentes y parecían estar cada vez más cerca de mí. Empecé a sentir su presencia en todas partes, en las sombras de las habitaciones, en los ruidos en la noche, en la brisa que soplaba a través de las ventanas. No podía soportar más el miedo y la incertidumbre, así que decidí investigar más. Desenterré los viejos registros de mi familia y descubrí que mi antepasado había hecho el trato con el diablo justo en los establos donde yo estaba sonámbula. Parecía que mi cuerpo estaba siendo atraído a ese lugar por alguna razón. Decidí pasar la noche en los establos para intentar entender lo que estaba sucediendo. Armada con mi diario y algunos símbolos sagrados, me preparé para una larga noche. En cuanto se puso el sol, comencé a sentir una presencia siniestra a mi alrededor. Sabía que el diablo estaba cerca y que debía tener cuidado, pero también sentía una extraña atracción hacia él, como si algo en mi sangre me llevara a él. Después de esa aterradora experiencia en los establos, los sucesos paranormales se intensificaron. Comencé a sentirme observada constantemente, incluso en los momentos en que estaba sola. Los objetos se movían sin explicación y los ruidos extraños eran cada vez más comunes. Incluso durante el día, sentía que algo estaba acechando detrás de mí. Empecé a tener pesadillas todas las noches. En ellas, veía al diablo rodeado de llamas, con sus ojos rojos brillando intensamente y su risa malvada retumbando en mi cabeza. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo rápidamente, pero no podía volver a dormir. Además, los episodios de sonambulismo eran cada vez más frecuentes. Me levantaba de la cama y salía directamente a los establos, sin saber por qué. Mi prometido se preocupaba por mí y se quedaba en secreto para asegurarse de que no me pasara nada, pero no podía despertarme. Cuando finalmente volvía a la cama, no recordaba nada de lo que había pasado. Los eventos paranormales se hicieron cada vez más frecuentes e intensos. En varias ocasiones, mi prometido y yo vimos una figura sombría moviéndose por la casa, pero cuando intentábamos acercarnos, desaparecía. Los muebles se movían solos y escuchábamos voces susurrando en la oscuridad. Las voces susurrando en la oscuridad se volvieron mi compañía constante. Me decían cosas horribles, promesas de dolor y sufrimiento. Me hablaban en un lenguaje que no lograba entender, pero que me aterrorizaba profundamente. Intenté contarle todo a mi prometido, pero cada vez que intentaba hablar del tema, las palabras se atoraban en mi garganta. Sentía como si algo me lo impidiera. Mi salud se estaba viendo seriamente afectada. Me sentía agotada por todo el cuerpo y en un punto parecía casi muerta. Mi prometido estaba preocupado y se acercaba a mí con una mezcla de tristeza y temor. La boda se acercaba y yo no sabía cómo hacerle frente a todo lo que estaba sucediendo. En una de las noches más oscuras, algo me empujó y caí de la cama. En el suelo, vi una sombra acercándose a mí. Sabía que era el diablo, pero esta vez no tenía miedo. Me levanté y dije que no tenía nada que ofrecerle, que no le daría lo que quería. El diablo se detuvo, como si hubiera sido sorprendido, pero no me dejé en paz. Las noches se volvieron interminables y los sucesos paranormales se intensificaron mucho más. Las sombras y los susurros seguían persiguiéndome, y cada vez que intentaba escapar, se volvían más fuertes. Conforme los días pasaban, los sucesos empeoraban, y no podía dormir por las noches, temeroso de lo que pudiera pasar. Pero lo peor estaba por venir. Un par de días antes de la boda llegué mi vestido. Era hermoso, de un blanco radiante y con detalles en encaje. Al verlo,
Mi corazón se llenó de emoción y anticipación, pero cuando me lo puse para probármelo, algo extraño comenzó a suceder. Noté que la tela comenzó a mancharse y a oscurecerse, como si estuviera mojada. Luego, poco a poco, el blanco radiante se tornó en un rojo sangrante. Grité y me quité el vestido de inmediato, temblando de miedo y horror. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué estaba pasando esto? Todo era tan confuso y aterrador. Esa misma noche, sucedió algo aún más inquietante. Mientras estaba acostada en mi cama, escuché un susurro en mi oído, una voz fría y siniestra que susurraba mi nombre. Me incorporé de golpe, mirando a mi alrededor, pero no había nadie allí, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Comencé a sentir que la locura se apoderaba de mí, que estaba perdiendo la mente. No podía distinguir qué era real y qué no. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, pero no podía abandonar mi hogar y mi familia, que tenía que luchar y encontrar una manera de vencer esta maldición. Volví a contactar con mi amigo, ya que al parecer él era el único en todo el pueblo que conocía la verdad. Este me contó que había oído existían algunas personas capaces de ayudarme, pero se decía que había un precio a pagar por ello. Al no tener más opciones, decidí preguntarle en dónde podría encontrar a este hombre, a lo que me dijo que nadie sabía con exactitud, pero que él había escuchado que se encontraba en las afueras del siguiente pueblo, justo a los pies del tan famoso Cerro del Diablo. Agradecí la información que me dio mi amigo y decidí que tenía que hacer todo lo posible para encontrar a esa persona. Investigué un poco y descubrí que vivía en el pueblo vecino. Así que, sin pensarlo dos veces, me dirigí allí en busca de ayuda. Una vez en el pueblo, me tomó un tiempo encontrar al hombre que buscaba, pero luego de perseverancia finalmente logré dar con el hombre, el cual era muy anciano y vivía de manera minimalista. Al principio, se mostró un poco reacio a ayudarme, pero después de contarle mi historia, accedió a hacer lo que pudiera para ayudarme. El hombre me pidió que buscara algunos objetos específicos que pertenecieran a mi ancestro. Después de registrar la casa y el rancho, encontré algunas cosas de mi antepasado, y me dijo que eso era suficiente. Él había preparado todo lo necesario y estaba listo para comenzar el ritual. Me llevó a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, y me hizo sentar en el centro. Comenzó a recitar una serie de palabras en un idioma que no entendía, y encendió algunas velas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y me pregunté si esto realmente funcionaría. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta para mirar, y vi al diablo allí, mirándome con sus ojos ardientes. Quise huir, pero el hombre me detuvo, y me recordó que debía resistir la tentación y mantener mi voluntad fuerte. El hombre se detuvo y suspiró con pesadez, antes de hablar de nuevo. Este me dijo que no podía hacerlo, debido a que aquel pacto se había sellado con algo mucho más fuerte que la palabra. Lo cuestioné qué era aquello con lo que se había cerrado el pacto. El hombre pareció incómodo antes de responder. Este me dijo que lo más probable era que seguramente mi antepasado había tenido que dar la vida de un ser inocente a cambio de sus almas. Me contó que aquellos pactos se hacían para que estos fueran inquebrantables y así ni siquiera terceros pudieran intervenir. Mis ojos se llenaron de terror. Mi mente no podía siquiera concebir que alguien con el cual pudiera compartir sangre hubiera sido capaz de cometer tan horribles atrocidades a ningún ser humano, mucho menos a un ser inocente. Tomé todo el valor que me quedaba en mi cuerpo y pregunté si es que yo podía hacer algo. Me enseñó a dejar las cosas así. Sin lugar a dudas, no deseaba pasar toda la eternidad desposada con el diablo, y mi descendencia estaba dispuesta a permitir que futuras generaciones tuvieran que pasar por lo mismo. El hombre asintió, pareciendo comprender mis sentimientos. Pensó por un momento, antes de decirme que tal vez había algo que podría intentar. Sin embargo, esto no sería fácil, y que podría morir en el intento, advirtiéndome que el diablo siempre cumple sus promesas. El hombre me explicó que la única manera de romper el pacto era ofreciendo algo de igual o mayor valor que lo que mi antepasado había dado. Me dijo que tendría que sacrificar algo muy preciado para mí, algo que el diablo no pudiera resistir, y que esto podría liberar a mi familia de la maldición para siempre. Pensé por un momento en lo que podría ofrecer. Mi prometido, mi familia, mi propia vida. Todas eran opciones, pero ninguna me parecía suficiente. Entonces,
Me di cuenta de que el verdadero valor estaba en mi amor y mi voluntad de resistir al diablo. Decidí que ofrecería mi propia alma, pero solo si el diablo aceptaba liberar a mi familia de la maldición. El hombre me miró con una mezcla de asombro y temor, pero finalmente asintió. Me dijo que debía prepararme para un ritual final, uno que enfrentaría al diablo cara a cara. Me dio instrucciones detalladas. Debía regresar a los establos al anochecer, llevar los objetos de mi antepasado y estar dispuesta a enfrentarme a lo que viniera. Esa noche, con el corazón en la garganta, me dirigí a los establos. Encendí las velas que el hombre me había dado y coloqué los objetos en un círculo, mientras recitaba las palabras que él me había enseñado. Sentí una ráfaga de viento frío y la presencia del diablo se hizo más fuerte que nunca. El diablo apareció frente a mí, más imponente y aterrador que nunca. Sus ojos ardían con furia, pero también con un brillo de interés. Me exigió saber qué ofrecía a cambio de romper el pacto. Con voz temblorosa pero firme, le dije que ofrecía mi alma, pero solo si él liberaba a mi familia y a mis descendientes de la maldición para siempre. El diablo se rió, una risa que resonó en los establos y me heló la sangre. Me dijo que mi alma era un regalo precioso, pero que no sería suficiente a menos que también renunciara a mi amor por Juan. Me quedé en silencio, dividida entre mi deseo de salvar a mi familia y mi amor por mi prometido. Tras un momento de duda, decidí que el amor por mi familia y las generaciones futuras valía más que mi felicidad personal. Con lágrimas en los ojos, acepté renunciar a Juan y le dije al diablo que tomara mi alma a cambio de la liberación de mi familia. El diablo sonrió satisfecho y, con un chasquido de sus dedos, la maldición se rompió. Sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda al saber que nunca podría estar con Juan. El diablo desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Al día siguiente, desperté en mi cama, como si nada hubiera pasado, pero sabía que todo había cambiado. Mi familia estaba libre, y aunque mi corazón estaba roto, sentía paz al saber que había salvado a los míos. Nunca volví a ver a Juan, y con el tiempo, me alejé del rancho para empezar una nueva vida.